Seguro que alguna vez os habéis preguntado qué tienen en común Ilia Topuria y Conor McGregor. Es sencillo, ¿no? A nivel mental tienen una fortaleza inconmensurable. Por eso he traído aquí al canal a José García Donate, psicólogo deportivo de referencia, para que nos desmenuce las personalidades de Ilia Topuria y de Conor McGregor y nos hable también, por supuesto, de la ley de la atracción. Muy buenas amigos y bienvenidos a Colmeneros. Yo sé que el contenido anterior con José García Donate os ha encantado, especialmente a los peleadores, pero sirve por supuesto al aficionado de las artes marciales mixtas. Y ahora ojito, porque tiene mucha amiga. Vamos a hablar de Ilia Topuria, vamos a hablar de la figura de Conor McGregor, de la psicología, del enfoque, de la ley de la atracción y de lo que haga falta. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Álvaro, muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, con ganas de que desgranemos un poquito, por ejemplo, Ilia Topuria. Vamos con esta figura, desde el inicio de su carrera, desde antes de estar en la UFC, este chico ya tenía muchas declaraciones diciendo: voy a ser campeón, soy mejor que ninguno, soy ya una estrella. Y dice: pues si no has entrado ni en UFC, bueno, pues el que lo crea muchas veces. ¿Por qué esa calma? ¿Por qué esa ausencia de nervios? Un psicólogo deportivo como tú, ¿cómo puede definir esa mente? Yo al final, quiero decir, creo que tiene una mentalidad brutal este chico, para el tema deportivo y demás, pero yo no hablaría de ausencia de nervios. Yo no le conozco, voy a hablar un poco desde mi opinión, claro. Pero yo no creo que haya ausencia de nervios. Yo no creo ni que eso exista, ¿no? De hecho, muchas veces cuando hay mucha concepción sobre el miedo como algo negativo, sobre todo en estos deportes, que se ve como algo de debilidad o fragilidad, y yo muchas veces cada vez que me sale este debate le digo: si no tienes miedo, ¿por qué subes las manos cuando vas a pelear? O sea, quiero decir, si la subes es porque tienes miedo, ¿no? De que te partan la cara, en pocas palabras. Por lo tanto, miedo hay. Otra cosa es cómo se gestiona ese miedo para que influya positiva o negativamente en el rendimiento, porque yo creo realmente que este miedo se puede utilizar como una herramienta. Y creo que en el caso de Ilia, yo me atrevo a aventurar que él lo utiliza así, como una herramienta, que le ayuda a mejorar. En el caso de Ilia, yo creo que todo va unado, ¿no? Posiblemente utiliza el miedo para su favor, para estar más alerta quizá, pero estar más enfocado, pero a la vez tiene una seguridad que a todas luces parece que no es imposturada, que no es artificial, o al menos la exterioriza de una manera natural. ¿Por qué sucede esto? No lo sabemos, quiero decir, al final estamos opinando de algo que él mismo sabrá cómo lo ha trabajado y nosotros quizá no, pero ¿cómo podemos definir una mente así? ¿Es una mente trabajada? ¿Es algo que puede ser innato? ¿Va en función de la personalidad de cada uno? ¿Cómo lo podemos definir? Puede ser las dos cosas, puede ser innato y puede ser trabajado, pero para mí en términos generales es no tenerle miedo al miedo. Sale muchas veces el debate de que hay que luchar contra el miedo, cosa que yo veo un poco tontería, y entiéndeme, cansado. Lo veo como cansado, tener que luchar contra el miedo, por favor. O sea, ya no es un deporte bastante duro y exigente, como para encima tener que estar luchando contigo mismo, ¿no? Yo no creo que haya que luchar contra el miedo, yo creo que tiene que ser una parte más del proceso y que tiene que ser un amigo, ¿no? Y de hecho, hay un vídeo de Mike Tyson hablando del miedo que me gustó mucho, que justo lo dice, el miedo es mi mejor amigo, a mí me ayuda. Dice: si no tuviéramos miedo, caminaríamos por la calle sin mirar el semáforo y sin mirar a un lado y a otro. Pero es lo mismo, yo creo, para mí me da la sensación de que este perfil de persona no le tiene miedo al miedo, y cuando aparece el miedo, que le aparecerá como le aparezca, pues con presión en el pecho, con pensamiento, como sea, este chico para mí dirá: bueno, es parte del proceso, es parte del deporte y es parte de la vida, ¿no? Lo que consigue disminuir el miedo. Pero si aparece el miedo y tú dices: ¡buah, ya está aquí! ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué no me encuentro bien? ¿Por qué no? Claro, al final lo que hace es que ese miedo aumente, que coja el volante y que en vez de pelear, pues lo que hace el miedo cuando coge el volante es frenar, es limitar. Por lo tanto, el miedo es buen copiloto porque da muy buenas indicaciones de precaución, cuidado, pero como tú no te veas con la confianza o con la sensación de control suficiente, ahí aparece el miedo y dice: bueno, pues si tú no llevas este coche, lo llevo yo. El miedo te quiere proteger contigo o a pesar de ti y no te va a preguntar. Por tanto, para mí Ilia es un conductor que cuando aparece el miedo le dice: tranquilo, yo llevo el coche. Y es la sensación que da. Mientras hablabas ahora se me ha ocurrido algo que le sucede, es normal, ¿no? A todos los peleadores, o a la gran mayoría de peleadores, no vamos a decir todos, que no están acostumbrados a hablar en público. Yo cuando les entrevisto, o ya no te cuento cuando es una rueda de prensa y tienen bastante gente que les está viendo, realmente muchas veces exteriorizan que están nerviosos. Pero ¿cómo podrían llegar a controlar eso? Porque yo sí que tengo claro, obviamente, que como comunicador, cuanto más lo haces y más trabajas, pues mejor te sale, pero a los peleadores se les nota mucho en los gestos, en el corazón, imagino que lo tendrán a mil. ¿Qué se puede hacer ahí para un peleador para poder, digamos, entrar en una situación cómoda cuando están tan incómodos? Y buena pregunta, me encanta porque fíjate qué extrapolable es lo que estábamos hablando a esto. El miedo es buen copiloto, pero como el miedo coge el volante a la hora de hablar, no te va a permitir hablar bien, porque cuando aparece el miedo para coger el volante es porque entiende que hay una amenaza que tú no estás siendo capaz de solventar, y como tú estás siendo capaz, él ayuda ¿cómo? Cogiendo el volante,
¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento en el que van a hablar y el miedo ha cogido el volante, si le partes una silla en la espalda, seguramente ni la sienta. Pero claro, a la hora de intentar tener una locución buena y que se le entienda bien, pues probablemente se dificulte. Y voy un poco a lo mismo, a entender ese miedo no como algo malo, porque vas a hablar, aparece el miedo, presión en el pecho y ya estás tú, aquí voy a hablar mal y me va a salir mal y no me van a entender y se van a reír de mí. Y el miedo dice, quita, déjame escuchar a mí porque tú no tienes ni idea. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es hablar con ese miedo y entenderlo. Gracias por venir. Sé que vienes para ayudarme. Sé que estás aquí porque no es luchar, no es vete. No, es ven aquí, siéntate, déjame a mí que yo puedo llevarlo. Ya he hablado en otras circunstancias. Bueno, pues mensajes que se puedan decir para intentar relajaros. Respirar de forma tranquila y pausada, sacando más aire del que entra. Ahí le estás mandando un mensaje al miedo, le estás diciendo, no hay una amenaza aquí fuera, puedes estar tranquilo. Pero claro, si esto pasa mucho, que la sensación de no tener el control de la situación o de no tener la confianza suficiente para hacerlo es lo que hace que el miedo diga, tranquilo, que yo soluciono la papeleta, pero la soluciona a su modo, frenando, limitando. Totalmente. Hablamos de, precisamente, valga la redundancia, de hablar, y la siguiente figura que quiere tocar es la que parece que ha nacido hablando directamente y ha nacido con el trash talking, además, que eso implica mucha aceleración mental, ser muy ágil y que te da igual, ¿no? Estar ante una audiencia gigante que vas a hablar muy bien. Hablo de Conor McGregor. También tiene una seguridad abismal. Creo que es el de los primeros peleadores que utiliza, y ahora te preguntaré sobre ello, un poco la ley de la atracción de si lo crees, lo creas. ¿Por qué McGregor es así? Es verdad que yo creo que en su parte hay una parte bastante innata, de que es un vacililla, de que es un tío graciosete y tal, pero luego la seguridad que desprende es que no es ni medio normal. Es que yo no sé qué tiene esa mente para estar tan al 100% siempre que habla y siempre que hace cualquier cosa. Entra en una habitación y la llena. Total, hay una frase muy buena de McGregor, no sé si es del oficialmente o no, pero yo se la he escuchado a él, que es que la presión crea diamantes, ¿no? Que es algo que a mí me mola mucho. ¿Ves cómo normaliza la presión? La entiende como parte del juego. O sea, es que es la parte, ese miedo no va a desaparecer. No hay pastillas mágicas, todo el mundo tiene miedo y todo el mundo tiene nervios, incluso los psicópatas, que se habla mucho de los psicópatas, bien tienen nervios y también lo pasan mal. De otra forma, es verdad que lo viven diferente, pero vamos, que es normal, es parte de la vida. Lo que pasa es que es la importancia que tú le des a ese miedo o la cabida que le des. En el caso de McGregor sí que tiene una gran mentalidad para el tema de la presión, los nervios y para jugar un poco con sus rivales y demás. Yo en la ley de atracción no creo como tal, yo no creo que exista, yo sería millonario ya si esa ley funcionara, no lo sé. Pero sí que es verdad que luego no voy a ser yo el que hable mal de McGregor, que es una bestia en todos los sentidos y tal, pero luego la tolerancia a la frustración que tiene, o sea, quiero decir, se le desmonta, o sea, pierde una competición y está 3 años sin aparecer y luego aparece bebido, peleándose en un bar o con movidas o con tal. Por tanto, a mí la mentalidad de McGregor me mola en ciertos puntos, pero luego creo que la tolerancia a la frustración, creo que se montó una película en su cabeza, no sé hasta qué punto él mismo se la cree o no, y luego cuando la vida le demuestra que no es tan bueno, que no es tan tal, se le desmonta el castillo, ¿no? Yo creo que en el caso de Ilia Topuria que comentaba, si alguna vez le pasa una derrota, a mí me interesa un montón ver cómo lo gestiona personalmente por mi curry, porque son temas que me llaman mucho la atención. En el caso de McGregor, creo que buena mentalidad a la hora de afrontamiento, de jugar con los rivales, mala mentalidad sobre la derrota y sobre gestionar las derrotas, porque se hunde en la miseria, es que desaparece totalmente. Aprovechar. Tú sabes más de ese tema, ¿eh? Sí, sí. Yo lo que veo de fuera. No, está bien, me encanta escucharte, José. Aprovechando el tema de la derrota que le has sacado tú mismo y que este contenido versa sobre Ilia Topuria, ¿cómo crees que puede llegar a este combate Alexander Volkanovski a nivel mental? Él además ha dicho una cosa muy interesante que podría dar para otro contenido, que no descarto que hagamos más adelante, que es el hecho de que él necesitaba estar en campamento continuo para que su mente no le fallara. Entonces te quiero preguntar muy ligeramente por esto que dijo él, y si crees que es una especie de huida hacia adelante, que es lo que he dicho yo en algún momento, sobre todo porque en muy poco tiempo y después de un KO y con lo que te puede bajar un poco la autoestima, llegas y pillas una pelea tan importante y tan dura como es contra Ilia Topuria. Lo mismo de siempre, no lo cojo personalmente, tampoco lo sigo mucho. He visto alguna declaración y demás, y en términos generales me parece que también tiene muy buena mentalidad deportiva. O sea, me parece que el chico sí que tiene mucha tolerancia a esta parte, ¿no? También perdió contra Makhachev en la primera, ¿no? En la primera, sí. Y coge otra pelea, con menos, no sé, yo sí que le veo tal, dentro de si eso es positivo o negativo, lo tendrá que valorar con su entrenador, pero no sé, me da la sensación de que el chico tiene muy buena mentalidad a nivel deportivo. Como antes hablábamos de la tolerancia a la frustración, en el caso de McGregor, que parece como un poco débil, ¿no? Que parece que si pierde se va. Con este chico a mí no me da la sensación, a mí me da la sensación de que parece que esa parte la tiene mejor amueblada, la sensación que me da a mí personalmente. Pues me encanta escucharte, José García Donate, no te quito más tiempo, es un auténtico placer. Si quieres despedirte con tus redes sociales y tu proyecto que está en liza, cuéntanos. Bueno, pues las redes sociales es Donate al Deporte, que es mi Instagram, ahí subo consejillos y tal que les puede ayudar. Y luego a mediados de enero voy a sacar un seminario sobre el miedo y cómo esto se puede convertir en una herramienta terapéutica, que es lo que estábamos hablando antes, y cómo puede conseguir que se mejore el rendimiento y que no lo dificulte, convirtiéndolo en aliado y en copiloto y no en enemigo piloto. Pues muchas gracias, José, ha sido un auténtico placer. Si os ha gustado, like, suscripción, compartid, campanita, todo lo que haga falta. Nos vemos en el próximo contenido. Hasta pronto.